día después de Post-Enamorados. Ayer por la noche me vi y me las deseé para poder cenar por Benimaclet. Bueno, todas las parejas, o gran mayoría, querían desearse amor nocturno, porque el amor eterno es para mucho tiempo y muy largo. Pues así hemos comenzado paseando por el Meridiano. Vamos a hacer un ratito, entre tanto, entretenidos. Hoy Antonio Roberto Lozano intentará sacarles alguna sonrisa. Carmeta Marvinat estará viviendo a mares. Inés López Ricarte, Vicente Adelantado Soriano, que pondrá la guinda al programa, y Toni Tapia, el responsable de lo que nos guste. El control de sonido correrá a cargo de Rodrigo. Y así, pasito a pasito y paseando, pues vamos a saludar a las niñas de mis ojos. Buenas noches. Buenas Inés, noches. buenas noches, Mar. Buenas noches. Inés, teníamos muchas ganas ya de verte por aquí, Ya, que has y estado yo sin de pasear venir. por el Meridiano, Sí. desde la comida hasta después todo, pues a desear y a Yo encantada. Oye, estás aquí un ratico. saludar, Sí. ¿eh? Yo, mira, saludo a todos los oyentes, Muy bien. porque hay muchos. Muchísimos. ¿Y qué nos vas a contar esta noche? Porque se quedó pendiente Pues a ver, yo, si una os acordáis, trilogía. Ah. yo estaba diciendo terapias alternativas que son complementarias y que nunca sustituyen a una terapia con un profesional sanitario Ajá. de la medicina convencional. Muy bien. Y dimos la delfinoterapia, la terapia con animales de compañía y la semana que tocaba la equinoterapia. Con lo cual, esta noche os voy a hablar por fin sé que tenéis muchas ganas Sí. de conocer la equinoterapia. Ajá. Entonces os la voy a contar y os voy a decir más o menos en qué consiste y decir que esta terapia sí que se practica en Valencia. La equinoterapia. Equinoterapia. Ya me lo he aprendido. Mar Vinat, buenas noches. Buenas noches. Pasearemos también. a mares. Pasearemos a mares viviendo a mares también. No pierdo la esperanza de que algún día lo digas bien. ¿Viviremos a mares esta noche? ¿Por dónde? Viviremos a mares con experimentos sociales. Lo que pasa es que esto, a mí me dio envidia a Inés cuando hizo su trilogía, pues yo voy a hacer una biología. Voy a hacer 2 programas al respecto. Biología tiene poco que ver con el dúo, ¿no? Bueno, era ¿Con la duología? Era por aprovechar el bi, que eran 2, ¿no? Oye, como los enamorados. ¿Estáis enamoradas? Pues, Aunque yo sé que se ha pasado ya el enamoramiento. Pero ¿eh? hay que enamorarse todos los días. ¿Sí? En esta Bueno, vida hay que enamorarse de algo. ¿sabéis por qué muchas parejas siguen a día de hoy enamorados? Porque muchos se han regalado, en vez de la joya, lo del 10º. No lo han mirado todavía. Y dicen, bueno, vamos a... Por si las Por si Por si la- acaso. ¿Eh? Bueno. Sí. Pues vamos. Seguidito escucharemos a Carmeta, que tiene mucho que decirnos. Ay, y yo tengo un regalazo, que me han hecho un regalazo que luego lo voy a exponer. Un regalazo que me han hecho impresionante. Qué suerte tienes. Con tiempo atrás, a principios de mes, que fue una celebración mía, un aniversario. Entonces, escuchamos el tema musical, escuchamos a Carmeta, después seguiremos viviendo a mares y volveremos a pasear por el Meridiano. Así suena la canción primera que hemos elegido. Venga. Basta ya de miedo, basta ya. Basta de silencio, ¿dónde están la palabra, el amor sincero? Agua está muriendo, óyeme. Algo está pasando, escúchame, el corazón despierta ya. Que no se acabe el mundo, que aún quedamos gente para darle vida. Bendita sea la tierra, yo no tengo ganas de una despedida. Abrázame para que todo sepa sin decir
se acabe el mundo. Pues no se acaba el mundo, estamos paseando por el meridiano y para ello, pues nada, saludamos a Carmeta. Carmeta, buenas noches. Pues buenas noches. Buenas noches. Claro que no se acaba el Buenas mundo. noches. Mientras estemos aquí, Charlie con sus chicas, Ya. que no. Mar, un abrazo muy grande. Un Inés, abrazo, Carlota. el tuyo un poquito más grande aún. Sí. Tony, el tuyo, pues bueno, te llevas. El mío pequeñito, que yo soy pequeñito. Carmeta, además, Bueno. nos vamos a tener que ir apuntando ya los besos, porque pronto nos podremos besar, ¿eh? Oye, Anoche pues me dio una sí. pena a mí los pobres enamorados ni arrimarse ni nada. Yo qué Pues sé, mira, me daba una pena, cosa. pena. Más se ríe, más se ríe. Pero bueno, el Día de los Muertos, ¿a que no te da pena que no te dé de No, flores? tampoco es verdad, no me da pena no Pues estar ya muerto. está, pues ya está, cielo. Hay que estar Bueno. a gusto. Y viviremos a mares paseando por el meridiano. Así ya lo he dicho bien, Mar. Mira qué bien, me encanta cómo ha sonado, me encanta. Pues Carmeta, vamos a ver el Día Mundial de hoy. Pues mira, el Día Mundial de hoy, mucho amor, necesita mucho amor. Ujú. Es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer infantil. Infantil, sí. Ay, señor. Este año el lema que propone la OMS es lograr la curación del cáncer infantil es posible. Es como el mensaje que pretenden que se quede para crear conciencia y saber que el cáncer infantil necesita apoyo, necesita investigación, porque aunque hay muchos, hay 400.000 niños afectados entre 0 y 19 años, parece ser que aún no son suficientes para que ganen las farmacéuticas. Parece que no son suficientes para dar dinero que se investigue. Entonces, que se machaque hoy a los investigadores, no, angelitos míos, que les den dinero a los investigadores, que hace mucha falta. Entonces, hace falta que haya un diagnóstico, que haya un tratamiento, todo eso urge. Y que las desigualdades sociales y económicas, desgraciadamente, se notan. En los países desarrollados se cura el 80% de los cánceres infantiles. En los países pobres el 20%. Esas diferencias no deberían existir. Entonces, España, de los 275.000 casos de cáncer generales, 1.000 son de niños de 0 a 18 años. El movimiento asociativo rompe una lanza por todas las asociaciones, en este caso del cáncer, que siempre luchan por mejorar la calidad de vida de los afectados y de los familiares, y machacan al sistema sanitario para que metan... porque hacen falta especialistas de cáncer pediátrico. Los que hay especialistas se están jubilando, son mayores, y los jóvenes no tienen dinero para que poder estudiar y poder investigar. ¿Y qué vamos a hacer? Que cuando acaben la carrera se vayan a investigar y aprender al extranjero. Por favor, hagan algo. El lazo dorado representa al cáncer infantil por la resistencia de los niños que nos enseñan tanto, con esa resistencia que es como el oro. Pero aún hay que luchar para que se vea tanto como el rosa del cáncer de mama o el rojo del SIDA, que llenemos el mundo de lazos dorados y que esos niños se sientan felices y sigan, pues eso, adelante con la vida, que no se la corten tan pronto. Tenemos una mujer joven, porque siempre os traigo una mujer y del pasado que hizo algo muy importante y tal, pero hoy he querido traerla del presentísimo. Es Esther Coronado, una investigadora en la fe, y además de Valencia, menor de 30 años, consiguió una beca recién acabada la carrera, estaba pensando irse al extranjero porque no tenía posibilidades de investigar y ganó una beca de la Asociación contra el Cáncer para investigar 3 años. Ella pretende que la terapia molecular, la biotecnología, ayude. Es una investigación complicadísima que si yo la digo os voy a aburrir y no vais a enterar nada, como yo tampoco me he enterado, pero que va a por la terapia molecular de estos niños. Ella vio que aquello está muy abstracto porque en los laboratorios le llegan muestras, las muestras y números, y decidió irse a pie de calle, como se suele decir, y se hizo voluntaria en la planta infantil, en la planta de cáncer infantil de
de la fe. Ahí eso le dio sentido a su investigación, reforzó aquello que estaba haciendo, le puso los pies en la tierra, que muchas veces pensamos que todo le pasa a los demás y que a nosotros nunca, nunca. Por favor, escasez de recursos, investigación, terapias, los niños que son el futuro del mundo, no dejemos que se nos mueran, ¿vale? Pues ese era mi mensaje para hoy con el cáncer y estas criaturas que a veces nos dan lecciones de valor a los adultos que ni siquiera somos capaces de aceptarlas, sí, pero entenderlas y copiarlas, no. Ajá. Muy bien, Entonces, Carmeta. para que no pasen la noche en blanco, porque no quiero dejarles un mal gusto de boca y que pasen mala noche. La noche en blanco. Fíjate, ¿Saben? una noche sin dormir, pero no una noche sin dormir porque has estado de farra, no, esa es una noche colorida. Una noche en blanco es la que has estado sin dormir, pero por problemas, por salud, por quebraderos de cabeza, que ha sido la noche un sin vivir, y no veías llegar el amanecer. Pues esto viene de la Edad Media. La víspera de que los nombraran guerreros a los jóvenes, que los nombraran guerreros, no, perdona, que los nombraran caballeros, los vestían de blanco, una túnica blanca, y los ponían al lado de sus armas. Y esa noche velaban sus armas. Y estaban toda la noche sin dormir al lado de sus armas, de blanco en señal de pureza. Y claro, la noche se les haría eterna. Pasaron la noche en blanco. Y de ahí se ha cogido la frase, pasar la noche en blanco. ¿A qué os ha gustado? Sí, nos ha Me encantado, encanta. porque ahora la noche en blanco la podíamos pasar. Además, mañana por la noche creo que es luna llena. Sí, esta Pues noche mira, mañana, si te sí. quedas mirando la luna y no duermes, la habrás pasado en blanco, pero habrá sido una noche en blanco bonita porque la has Por eso, elegido. o sea, que imagínate, ¿eh? Las noches en blanco son las que no eliges. Las que te vienen impuestas, esas son horrorosas. Pero las que eliges, ole, tu cuerpo serrano, oye. Claro. Disfruta de la luna, fotografíala, mándame una foto, lo que sea, lo que haga falta. Además, Y si, como- si le enseñas un deseo, si le pides un deseo y le enseñas los glúteos, te lo concede. Pues oye, pues hazle un calvo 2 veces, uno por ti y otro por mí. Lo he dicho en fino, ¿eh? Claro, Oye, pues, oye, que eso Puede es ser cierto, una moda ¿eh? nueva, ¿eh? Puede ser Pues una moda nueva. escucha, haz un calvo por ti y otro por mí. Santa palabra, mañana lo intento. Venga, Carmeta, pides- de los niños siempre se aprende algo, solo se necesita... Siempre, solo hace falta escucharles. Escuchémosles, que a veces sin hablar nos dicen mucho y nos enseñan mucho. Y yo, como ya he disfrutado mi ratito, no quiero quitaros más. A mis escuchantes, que se me cuiden y sean felices. A vosotros todo el cariño del mundo para la semana completa. A Rodrigo toda la energía y hasta el martes que viene, si Dios quiere. Gracias, Carmeta, buenas Hasta el noches. martes. Besazos. Hasta luego, cielo. Besazos, Besazos. hasta luego. Venga. Bien, pues ahora en un momento ya empezamos Viviendo a Mares. Pues buenas noches, aquí estamos, viviendo a mares. Viviendo a mares, Tony, repite conmigo. Viviendo a Por el Mares. meridiano. Viviendo por el meridiano. Viviendo por el meridiano mares. Perfecto, es que es perfecto, suena genial. Bueno, pues hoy vengo a hablaros, como sabéis, a mí me gusta mucho el tema este de la mente y de los comportamientos sociales y culturales. Así que hoy vengo a hablaros en una primera parte, porque si me lo permites, la semana que viene haré una continuación del experimento Milgram. No sé si lo conocéis. Milgram. Ah, Milgram. Milgram fue un psicólogo estadounidense de mediados del siglo XX que se dedicó a hacer experimentos sociales. Ah, muy Hay bien. algunos muy heavy, sobre todo Sí. los que se realizaron en esa época, Sí. eran experimentos muy heavy que por suerte nos han dado la gran lección que tenemos hoy en día. Sí. Pero han sido muy heavy. Mira, el experimento Milgram se hizo en 1961 y para ponernos un poquito en contexto, en 1961 hacía apenas 15 años que había acabado la Segunda Guerra Mundial, seguidamente fueron los juicios de Nuremberg y la gente pues todavía estaba conmocionada con todo lo que había ocurrido. Entonces Milgram y su equipo se plantearon si la gente esta que
pues que había apretado los botones y había matado a tanta gente en los campos de exterminio, simplemente lo hacían por seguir órdenes o es que no estaban bien. Total, que idearon un experimento. ¿Vale? El experimento es un estudio sobre el comportamiento de la obediencia. Y se trataba de medir la disposición de obedecer órdenes de una autoridad, aun cuando estas órdenes pudieran entrar en conflicto con tu propia conciencia personal, con tus propios valores personales. Entonces, se requirió unos voluntarios, o sea, se solicitaron voluntarios que fueron entre 20 y 50 años. Los voluntarios eran una horquilla de edad bastante amplia y de todo tipo de la escala social y educativa. El experimento consistía, básicamente, el voluntario estaba con el que dirigía el experimento, que se suponía que era llevaba una bata blanca, llevaba un símbolo de poder, que era el que le decía lo que tenía que hacer. Y en otra habitación había otra persona, que era un actor, el voluntario por supuesto no lo sabía, y a los voluntarios se les dijo que lo que iban a hacer era un estudio sobre la memoria y el aprendizaje. Entonces, el experimento consistía en que se les mostraba una serie de palabras correspondidas con otra serie de palabras y el actor, que no sabía el voluntario que era un actor, tenía que responder. Si respondía bien, no pasaba nada, y si respondía mal, el voluntario tenía que ir apretando una serie de botones que conferían descargas eléctricas, que le dijeron que confería descargas eléctricas a la persona que estaba al otro lado. Las descargas iban de 0 a 450. A los voluntarios a 450 voltios. A los voluntarios se les dijo que 450 voltios podía provocar la muerte de la persona. Total, que empieza el experimento, por supuesto el actor empieza a fallar y empiezan a subir los niveles de descarga. Cada vez que fallaba, las descargas tenían que ser superiores. Pues el caso es que cuando llegan a 75 voltios, el actor empieza a quejarse, empieza a decir: oye, esto me duele, oye, ¿qué te estás pasando? Pero el experimento sigue. Llega un momento que sus quejidos son más fuertes, empieza a decir que padezco del corazón, que por favor termina esto, que no lo aguanto, y llega un momento en el que ni siquiera da señales de vida, conforme van subiendo el este. Sí que es cierto que todos los participantes del experimento, a partir de las primeras quejas de la otra persona, empezaron a ponerse nerviosos, empezaron a plantearse, ostras, pero esto, a partir ya de cierto grado en el que los quejidos eran más evidentes, muchos empezaron a preguntar que, bueno, el experimento, el controlador del experimento, el hombre de la bata blanca que le llamo yo, tenía que contestarles según la intensidad que ellos le decían, por favor, continúe, o incluso les decía, mira, el experimento requiere que usted continúe. O si se ponían así un poco más chulines, tenía que decirle, no, usted debe continuar. Bueno, pues decidme, a ver si podéis... Bueno, Inés lo sabrá, por supuesto, pero ¿qué porcentaje de todos los voluntarios dieron la descarga máxima? ¿Podéis imaginarlo? ¿El 50%? El 65% de las personas, más de la mitad. Llegaron hasta la descarga máxima. Pero ojo, el 35% restante, ¿vale?, que se negó a terminar, que no llegó a la descarga máxima, ¿vale?, sí que pasó de los 300 voltios. O sea, sí que pasó del momento en el que le dijeron, o sea, en el momento en el que dejaba de dar señales de vida. A partir de ahí fue cuando el 35% restante se negó. Pero ojo, el que se negase, ese 35%, no implicaba que fueran compasivos. Se negaron a terminar de dar las descargas, pero ninguno pidió que se acabase con el experimento. Ellos sabían que vendría después otra persona y que volvería a hacer el experimento. Claro. Ninguno pidió que se acabase con el experimento y ninguno solicitó ver cómo se encontraba la persona, porque estaban en habitaciones separadas y ellos no lo veían, solo lo oían. Y ninguno solicitó ver cómo se encontraba la persona a la que les había dado las descargas. ¿Qué pasa? Pues que de ahí se sacaron pues un montón de conclusiones. De hecho, Milgram y su equipo fliparon un poco porque ellos pensaban, antes de empezar el experimento, ellos pensaban que, bueno, que como mucho se llegaría a 130 voltios de descarga. La gente normal llegaría como mucho a unos 130. ¿Qué es lo que pretendían? ¿Ver el poder del dolor que se puede aguantar? Ver el poder de la autoridad. De la autoridad. Cómo obedecían
al señor de la bata blanca, que era el símbolo de la autoridad, el que les decía que tenían que obedecer. Ellos pensaban pues que llegaría como máximo a 150, a 130 y que de ahí pasarían o llegarían a la descarga máxima pues algún sádico extraño. Pues no, se encontraron con que el 65% de los participantes llegaron al final. Entonces, de ahí, en las interpretaciones que publicó Milgram en 1974, sacó dos teorías. La teoría del conformismo, que es la que explica que digamos que, vale, yo me conformo con hacer esto porque yo no puedo tomar decisiones, yo de esto no entiendo. Entonces, como yo no entiendo, el que entiende, pues sabrá lo que hace, así que yo sigo para adelante. Y luego está la teoría de la cosificación, que es la de descarga de responsabilidad. O sea, yo soy un mero instrumento, yo no estoy tomando esta decisión. O sea, yo soy un mero instrumento de la persona que me está dando órdenes. ¿Vale? Entonces, pues si él me dice que lo mate, pues yo lo mato, porque la responsabilidad es de la otra persona. Claro. Cuando al final todos sabemos que la responsabilidad final es el que aprieta el botón o el que aprieta el gatillo. Así que este tipo de experimentos estuvieron en auge entre 1950 y 1970, justo pues después de la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. Y sí que es verdad que fueron bastante brutales. De esto también hablaré la semana que viene. Porque claro, pensando en la época en que era, tú puedes pensar, bueno, vale, era una época en la que en el imaginario colectivo todavía estaba muy, muy metido el hecho de que si desobedezco me pegan un tiro. Porque había pasado una guerra mundial, había pasado unas épocas de represión, una represión muy fuerte, y entonces tú puedes pensar, bueno, es que en aquella época, claro, conforme tenía la gente el miedo todavía metido en el cuerpo, pues a lo mejor era normal que reaccionasen así. ¿Reaccionaría así la gente en la época en que vivimos ahora, que es una época más Yo de creo libertad? que sí. Pues de eso es lo que quiero hablar la semana que viene. ¿Y crees que hemos avanzado? ¿No hemos avanzado? Yo, mi teoría se puede ver. Todavía si nos dicen que apretemos el gatillo, lo apretamos. Mira, yo solo te digo una cosa. No conozco absolutamente a nadie, por muy tranquila que tenga la conciencia, no conozco a nadie que no se ponga nervioso cuando la Guardia Civil no le hace el alto. Eso es cierto. Eso es O sea, cierto. Y sin hacer nada, ¿eh? Y sin hacer nada, por muy tranquila no que hemos tengas hecho la nada. Nos conciencia. para la policía y decimos, bueno, este señor, ¿por qué me para a mí? Porque ¿Tengo cara de delincuente? Porque los símbolos de poder nos ¿Tengo erosionan cara de tanto. delincuente? Es tan sencillo como Madre quien en mía. su trabajo no ha hecho algo que no le parecía moralmente correcto solo porque su jefe le ha dicho, es que hay que hacerlo así. O esto es así. Claro. Y claro, tú no puedes rebelarte y decir, no, yo no voy a hacer eso. Ya. Eso no está bajo mi ética. A veces tenemos la opción de replicar, pero no tanto como Yo pienso que siempre tenemos la opción de elegir. de- Lo que pasa es que también es cierto que creemos que somos de una manera y bajo ciertas presiones o bajo ciertas condiciones actuamos completamente depende de diferente cómo a nos lo coja que, el cuerpo a lo cada que día. nosotros pensamos que podemos hacer. O en Yo cada jamás momento. mataría a una persona. Bueno, Pues depende, no lo sé, realmente no lo sé. a mí cuando me han preguntado eso de si has matado, he llegado a contestar, no será por falta de ganas. Y no han entendido. Pero sobre todo en el contexto de A la veces no será época, por falta de ganas. en el contexto de la época se entiende que haya sido pues simplemente por miedo, pero es que en el contexto de ahora mismo yo te puedo asegurar que muchísimos jóvenes hacemos lo que haga falta, yo la primera. Te viene un jefe, un supervisor o lo que sea, tienes que Bueno, hacer pero es esto, otro contexto, sí. pero es lo mismo, Es lo es la mismo. teoría del conformismo. Al final, yo voy a hacer lo que tú me pidas porque a mí no me queda otra opción. Es igual que en el experimento, al que se sentaba a dar las descargas, no le quedaba otra opción. No, Podía decir, voy a parar, pero a nadie se le ocurrió, porque yo, por ejemplo, puedo decir, me voy de mi trabajo, pero a nadie se le ocurrió la opción de decir, vale, hasta aquí, voy a parar. A nadie, Sí, como he dicho, o sea, que se aprieta el nadie gatillo. que conozca yo dice, vale, pues me voy a despedir de mi trabajo. Bueno, pues ya conoces a alguien que no solo me ha despedido de mi trabajo, sino que me han despedido por decir, no, eso no es justo y ya está bien. Quiero decir, sí que estoy convencida de que siempre hay una... Siempre tú eres la que Hay que tienes ser la... valiente y valorarse. No, ¿vale? lo que pasa es que siempre tienes Y la valorarse. última decisión siempre es tuya. Lo que pasa es que es difícil creérnoslo. Ujú. Es muy difícil creérnoslo, que la última decisión siempre es la tuya. Ujú. Mm. Muy bien. Y de todo esto es lo que quiero hablar la semana que viene. Ujú. Extrapolar Mucho. esto para Pues la semana lo que viene Lo y dejamos ahí explicar- y entonces. Lo dejamos explicaros ahí un en poquito. stand-by. Sí, ¿No? sí, sí. Que además estas teorías así Muchas cognitivas gracias, Mar.
Son unas teorías impresionantes porque luego también, por ejemplo, tenemos la de la cárcel de Stanford, También. que también hablaremos un día si queréis de ella, que nos hacen ver como el ser humano al final es tan manipulable y tenemos una conciencia tan manipulable que, por ejemplo, ahora con todo lo del COVID, todas las noticias, los casos de ansiedad que cada vez van a más, somos manipulables, somos una masa de gente que al final, si tú sabes cómo, una persona te puede llegar a manipular. Hay que tener una buena base. Lo dejamos aquí y seguimos la semana que viene con el tema. Vamos a escuchar música y enseguida escuchamos a Vicente Alentado Soriano. Y Inés nos cuenta lo que es la... Y equinoterapia. La equinoterapia. Pero ahora escuchamos música. Venga. Solo al final del camino las cosas claras verás, la razón de vivir, el porqué de mil cosas más. Al mirar hacia atrás, cuando llegues comprenderás. Busca en las cosas sencillas y encontrarás la verdad. La verdad es amor, lo demás déjalo pasar. Solamente el amor con el tiempo no morirá. Al fin del camino se harán realidad los sueños que llevas en ti. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir. Olvida el pasado, pues no volverá. Conserva el amor que hay en ti. Al fin del camino habrá un despertar, de nuevo volver a vivir. Si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad, al fin del camino en ti llegarás la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y feliz. Al fin del camino en ti llegarás la fe y la ilusión de vivir. Tus sueños de siempre serán realidad en un mundo nuevo y feliz. En un mundo nuevo y feliz. En un mundo nuevo y Tus sueños de siempre serán realidad si llenas tu vida de amor y paz. Si llenas tu vida de amor y paz en un mundo nuevo y feliz. Bien, seguimos paseando por el Meridiano, nos hemos reído un poquito, nos hemos enterado un poquito de cosas serias y buenas y la semana que viene nos enteraremos por aquí, por las dos especialistas que hay, pero lo que llevamos ya ganas de escuchar, Inés, en la trilogía. Sí, es el capítulo final, ¿vale? Pero bueno, nunca se puede decir Eso que del es el capítulo final parece una serie. Es verdad. ¿Eso es verdad? Una ¿Acaso película ha sonado así, en plan serie? de- Ha sonado serie. No, Es que venía pero- con fuerza, como venía ya con ganas, venía Sí. con fuerza. Bueno, pero de- bueno, hay un montón de terapias que son complementarias, que nunca sustituyen a la opinión de un profesional formado y cualificado de la seguridad social, por ejemplo, Ajá. o del ámbito privado, pero siempre tiene que haber alguien de la medicina formal. Pero bueno, esta, por ejemplo, se llama equinoterapia o hipoterapia o terapia asistida ecuestre, Ajá. ¿vale? Influye a nivel cognitivo, físico, emocional, social y ocupacional.
Lo que hace es aumentar la calidad de vida de las personas que deciden practicar este tipo de terapia, ¿vale? Por desgracia, es una terapia muy cara, pero es una terapia que se está implementando cada vez más en personas con daños cerebrales o personas con diversidad funcional, por ejemplo, con espina bífida o con dolor crónico también. ¿Por qué se utilizan a los caballos? Porque dirás, ¿por qué? ¿Por ¿No? qué se ¿Por qué utilizan a tienen los que ser- caballos? Los caballos no pueden ser cucarachas, vale. Pues porque son animales dóciles y con un buen adiestramiento no suelen dar problemas. Son, sobre todo se habla de que son animales que son capaces de saber cómo tú te sientes emocionalmente. Entonces, claro, todo esto sumado a que las personas que van a hacer terapia pueden ser pues personas a lo mejor con un trastorno de hiperactividad, personas con daños cerebrales, entonces como saben los caballos cómo tú te sientes en ese momento, pueden estar pues más alegres, Sí. pueden estar más dóciles, entonces se cree que los caballos suelen ser como animales de referencia. Y hay diferentes disciplinas, ¿vale? Dentro de esta terapia tan grande como es la terapia asistida ecuestre. Tenemos la equitación pedagógica, que nos sirve para enseñar, por ejemplo, a caminar. A las personas que no han podido, por diferentes circunstancias de la vida, aprender a caminar o aprender, por ejemplo, la motricidad fina, por ejemplo, acariciar un caballo sin pegarles un golpe, por ejemplo. Luego tenemos la equitación adaptada. Esta suele ser para personas con problemas motores, con problemas, por ejemplo, de movilidad en las piernas, que se han quedado en silla de ruedas o cualquier cosa así. Luego tenemos la hipoterapia, que suelen ser ejercicios realizados por terapeutas, ¿vale? Así como médicos, o sea, no es solamente me subo a un caballo, no. Ahí siempre va a haber un fisio que te va a decir, vale, pues tienes que poner la pierna de esta forma o vas a poner el brazo de esta forma, para que así el ejercicio que tú vas haciendo con el trotar del caballo te va ayudando a los huesos, a las articulaciones, a los tendones y todo esto. Y por último tenemos el volteo terapéutico, ¿vale? Esta es una modalidad que es relativamente nueva y consiste en hacer gimnasia sobre el dorso del caballo, que favorece el equilibrio y la coordinación. Suele ser, por ejemplo, sentado en el caballo, levanta los dos brazos, mueve un poco las piernas. Y todo esto lo que va a hacer es que la persona gane agilidad, sobre todo. Y eso ya es para súper especialistas. Fíjate imagino. tú que Sí. cuando has dicho gimnasia encima del caballo, la también. imagen que me ha venido es la de los Ya, de circos. los circos. Que se No, ponen no, a no. hacer, digo, ¿qué dices? No, Porque- y Pues- aquí en Valencia se está practicando, hay varias escuelas que lo practican y la verdad es que se debería enseñar mucho más este tipo de terapias alternativas. Muy bien, luego seguimos hablando, que tenemos a Perfecto. Vicente adelantado, tenemos a nuestro maestro de cabecera al otro lado del teléfono. Vicente, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Hola, ¿qué buenas tal? noches. Pues bien, porque ya teníamos ganas de hablarnos, que llevábamos un tiempo, porque ¿sabes en qué se parecen el rey Felipe VI, Joan Ribó, Radio Televisión de Buñol, entre otros muchos famosos? En que todos hemos tenido que paralizar un poco para poder pasar la COVID del 2019. Vaya chiste más malo. Es mi Con perdón. especialidad, es mi especialidad. Hoy es el día que llevo a casa y me flagelo, no te preocupes. Ya. Ya veo. Vicente, ¿qué tal Dime. entonces tus semanas? Bien, ¿no? Mi semana de maravilla, como siempre. He estado aquí leyendo, haciendo traducciones, saliendo de viaje con mi querido amigo José Luis. Maravilloso. Muy bien. He visto cosas que no conocía, sin salir de aquí de la comunidad. Estoy contentísimo. Pues eso es Así que maravilloso. muy bien. Pues maravilloso. Vicente, ¿contamos mentiras? Contamos mentiras desde que nacemos, hasta que nos morimos y o 15 minutos después de nuestra muerte. y mentiras... Sí, es que oyendo a los periodistas actuales parece que estos acaban de descubrir el Mediterráneo cuando empiezan con las noticias falsas, etcétera, etcétera. Ajá. Esto es una cosa que se viene practicando desde la antigüedad más antigua, desde que el hombre es hombre. Ujú. No me voy a remontar muy lejos, nada más vamos a hablar, si queréis, del Imperio Romano.
hay dos personajes a los que siempre se ha denigrado muchísimo, como son Calígula y Nerón, y habría que preguntarse si lo que dicen sobre Calígula y Nerón es verdad o son mentiras que les ha interesado, pues por ejemplo en el caso de Nerón, a los cristianos para demostrar que ellos eran muy buenos y Nerón era muy malo, etcétera, etcétera, etcétera. Es cierto que tanto Calígula como Nerón, como todos los demás emperadores, mataron a muchísima gente, pero hay que pensar esta gente quién era y qué es lo que estaban haciendo. Entonces, evidentemente, las historias de Calígula y de Nerón fueron escritas cuando ellos habían muerto. ¿Y por qué los ponían a caer de un burro? Pues sencillamente porque había que exaltar al emperador que en ese momento ocupaba el trono y había que denigrar a otro para hacer a este bueno. Todo lo que cuentan no te puedes creer ni la mitad de la misa. En realidad ellos lo que hicieron, tanto Calígula como Nerón, o lo que pretendieron hacer, fue transformar la forma de gobierno que había en el Imperio Romano en una especie de monarquía helénica, es decir, una monarquía hereditaria. Cuando se produce la caída de la República con Julio César y todas las guerras que vienen a continuación con Pompeyo, etcétera, ya sabéis que el que triunfa es Octavio Augusto, que era el nieto o el sobrino de Julio César que él adoptó. Y este lo que hace es quedarse en una situación indefinida. Ni es lo que crea República, ni es el imperio. Es una cosa que está entre una cosa y otra. Entonces va a haber movimientos por parte de unos que intentan volver a la República y va a haber movimientos por parte de otros que intentan definir aquello como una monarquía helenística. Sabemos, por ejemplo, que Calígula fue un gran enamorado de la cultura egipcia y que entonces trató de imitar a los faraones ptolomeicos, para lo cual se dejó la barba incluso igual que ellos y no sabemos si es cierto o no, hizo creer que tenía relaciones con sus hermanas como lo hacían los faraones ptolomeicos. Y Nerón siguió en la misma línea. Lo que querían era liquidar la forma esta de gobierno e imponer otra. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que a muchos senadores no les interesó lo más mínimo porque les iba a la vida en ello, o la vida o su posición social. Y entonces evidentemente se sublevaron contra Calígula y contra Nerón, y para justificar todas las barrabasadas que hicieron ellos, acusaron a los otros de lo que ellos estaban haciendo. ¿Me seguís? Ajá. Pues eso, como podéis entender, si leéis las biografías que escribió de Nerón, Suetonio y toda esta gente, veréis como, en fin, muchas cosas, cuentan muchas burradas que en realidad no fueron así. E incluso para Suetonio, que lo pone como hoja de perejil, alaba la forma que tuvo de gobernar, porque Nerón fue un emperador muy querido, eso que quede muy claro, fue muy querido, y por tanto un emperador que es muy querido no es el que va matando por ahí a diestro y siniestro, ni muchísimo menos. Y por cierto, tampoco es verdad que le pegara fuego a la ciudad de Roma para reconstruirla, no estaba tan loco. Cuando se incendió Roma, él no estaba en la ciudad, estaba fuera, y volvió rápidamente y abrió el palacio para toda aquella gente que se había quedado sin en casa. Eso no lo dicen porque no les interesa ni unos ni otros. Por lo tanto, como podéis entender, las mentiras de los periódicos y de todas las tonterías que se dicen ahora no son nuevas, sino que ya arrancan de tiempos antiguos. Por no hablar de los griegos, o ya que estabais hablando de caballos, de Filipo de Macedonia, como sabéis, Filipo quiere decir el amante de los caballos. El que le gustan los caballos, que quería mucho los caballos. Así que nada nuevo bajo el sol, no se ha inventado nada nuevo con esto de las mentiras de ahora, y que es una cosa que viene ahora, y el dicho en inglés suena muy bonito, ya viene de Grecia y de Roma, y seguramente de mucho antes. Pues por ejemplo, todo ese intento de que los reyes o los emperadores desciendan de los dioses, y que por lo tanto puedan hacer lo que quieran sin tener que rendir cuentas a nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son, Vicente, las mentiras interesadas, que lo único que se pretende es ganar poder. Evidentemente, como siempre, todas las mentiras interesadas lo que buscan es ganar poder o ganar dinero.
menos honestidad, lo que se tiene por el delante. Honestidad no se gana nunca. Honestidad no se tiene ni el día de los enamorados, ni ayer la había. ¿Tú crees que los enamorados son honestos? Por eso te digo que ni ayer había honestidad. Ah, bueno. La gente ayer se prometía la noche, no se podía prometer la eternidad, porque es muy larga. Efectivamente. Pero ten en cuenta una cosa, que estaremos más tiempo con los muertos que con los vivos. ¿Sí? Exactamente. Eso lo dice Antígona. Ten en cuenta que aquí con los vivos estaremos unos 80, 90 años, ya que se prolonga la vida 120 años, ¿vale? Más o menos. Pero Sí. con los muertos vas a estar toda la eternidad. ¿Y es mucho tiempo eso? Pues no lo sé, no está Nadie no- ha vuelto para Es para contar. ajustarte la agenda, ¿no? Dices. Efectivamente, nadie ha vuelto para contarlo, por lo tanto no te puedo decir qué es la eternidad, en qué va a consistir, porque bueno, las descripciones del Hades o del infierno también son muy interesadas, Sí. evidentemente. Ajá. Las descripciones que hace el primer viaje al más allá, que es el de Odiseo, cuando se mete en el Hades, pues es un poco de risa, porque lo que dice y nada, todo es lo mismo. Y el infierno de Dante lo único que hace es meter en el infierno a sus enemigos. Por lo Ya. tanto, todos sus enemigos son muy malos y están en el infierno. A ver, y ahí Él no, también él era muy bueno y ahora está en el cielo. Ahí también se está viviendo o se está muriendo, que es otra forma de decirlo, ¿no? O sea, que nosotros conocemos estar vivo o muerto, pero muerto también se está, donde se esté y con Bueno, quien se esté. dice, desde épocas remotas se dice que el hombre está dividido en cuerpo y alma, Ajá. y que es el alma la que, bueno, tratas este tipo de creencias mitológicas que te las crees o no te las crees. Yo creo en la reencarnación. Puedo aparecer dentro de 120 años o 30 en otra cosa. En bolígrafo. otra cosa, pero ¿te imaginas reencarnarte en un burro? Pobrecito. Más. O en un pavo y que el día de la... No voy a ser nunca. Pues peor es en una Exacto. araña. En Pues una araña, en exacto. una mosca. En una araña. Ahí hay otro mito muy interesante que decía que si te portas bien, en realidad te vas reencarnando en seres superiores. Ah, Por lo mira. tanto, si te portas bien, te reencarnarás en alguien que ya no te afectará hasta que llegarás a ser tan bueno que ya no te reencarnarás. Voy a empezar a portarme bien. Muy ¿Hay bien, algún pues tiempo? ¿Hay algún tiempo de decadencia o algo de eso? ¿Eh? ¿Algún tiempo de decadencia? Que esperar algún tiempo? ¿Se necesita? Eso hace efecto ya. Voy a empezar. más allá que yo ni he estado ni Ni seguramente quiero iré. estar. Ni quiero estar. Sí, además, desde el punto de vista cristiano sé que voy a ir al infierno, y desde el punto de vista me encantaría ir al Hades y aprender griego con Sócrates, ¿Ves? con Herodoto, con ¿Ves? Tucídides y con todos estos. Pero si es que vamos a estar en la gloria. Por supuesto que sí, hombre, imagínate estar allí con esta gente. Todo el día Maravilloso. discutiendo con Sócrates. Maravilloso. Así me gusta de mirar, Vicente. Sonriendo Muy bien. y terminando bien el martes. Muchas gracias por todo lo que nos enseñas, maestro. A vosotros por estar ahí aguantándome. Gracias. Vale, hasta Nos luego. escuchamos Buenas el noches. próximo martes. Buenas noches, Buenas Vicente. Hasta luego, hasta luego. Ve, de todo lo que hemos oído, ¿qué más os gusta? ¿La subida de la luz? ¿La subida del gas? ¿La subida del agua? ¿De la gasolina? ¿Qué más os gustaría que subiese? Ay, pues a mí lo que más me gustaría que subiese son los interruptores de la luz, porque como me pillan alta, Claro. prefiero que suban. Pues fíjate, yo los tengo bajitos y además ahí me viene muy bien porque vas con la mano así y no tienes que subir la mano, que se te duerme el brazo. Pues por eso quiero que suban. Claro, Pues claro, pero porque tú eres Porque a mí ay, me que tú eres pillan muy más abajo, entonces alta. lo que prefiero que suban son los Ah. interruptores de la luz. Bueno, pues oye, eso es sencillo, hay que llevar zapatillas por casa, no siempre se puede ir con tacón de aguja. Me estabas llamando bajito, pues ya me has eso, fastidiado. ¿has visto? Ya me has Hombre, fastidiado. Pero bueno, y si te apetece ir con tacón de aguja, ¿quién te va a decir que aparte no? de los ¿La interruptores. vecina de abajo? Aparte de los interruptores. Ay, pues yo creo que no hace falta que suba nada más, ¿eh? Que yo, así como estamos bien. Sí. Ella es de las que se contenta con lo que tiene porque así no Por- conoce el desengaño. Claro, no quiere Exactamente. perder nada, ¿eh? Y no quiere perder nada, se contenta No, con no, lo que yo no tiene. quiero perder nada, que ya he perdido mucho y estoy muy bien como estoy ahora mismo. Muy bien, pues los chinos que sepáis que siguen con el año del tigre. Sí. Hombre, durará un año, el año del tigre, digo Sí, yo. y además les va a durar más que a nosotros porque como lo han empezado después. Claro. Ellos empezaron el 1 de febrero, ¿eh? Que nosotros ya habíamos empezado el 1 de enero. Les llevamos un año de ventaja. Yo es que creo que soy rata. En ¿Por el año qué? chino soy rata.
No, tú eres rumbosa, Inés. Tú eres muy rumbosa. Tú no puedes ser rata. Que soy rata de animal. Entonces yo creo que eso ya me gafó el nacer. Rumbosa, no. Yo creo que sí. Es que no, yo fue- también soy rata y... Ah, también, pues y- mira, ya somos 2 ratas. Y tú, Tony. Uy, pero- Yo creo que soy conejo. Creo, no lo sé, porque los dientes los tengo muy grandes. Muy bien. Oye, ¿ves? A mí me hubiese gustado ser serpiente. ¿Sí? Sí, no sé, como que impone más, ¿no? Claro, es más Soy una exótico. serpiente. Es Sí, decir, soy más una rata, exótico. ¿sabes? Pues, Claro. un animal chiquitín. Yo quiero ser algo Pues soy un poderoso. conejo, palajillo, dicen. Pues Ya oye, está. bien bueno. Dice Para que le palajillo. guste. Bien Bueno, bueno. también te digo que en sitios donde se comen ratas. ¿Dónde? En sitios, sobre todo... Ah, sí, claro. Sí. Pues mira, eso también está bien. Eso Hombre, es carne, o sea, para los se carnívoros. dice, por ejemplo, y yo lo he oído decir mucho, en la zona de la Albufera, el origen de la paella es con la rata de la Ajá, Albufera, claro. con la rata de los arrozales, Sí, es sí, como se además. hacía. Quiero decir que no hace falta irse muy lejos, ni en el tiempo ni en el espacio, Claro. para... ¿Cómo para- tenían que ser esas ratas, Si ahora se echa conejo, tú imagínate cómo tenían que ser esas ratas. Claro, madre mía. Tenían que ser grandes esas ratas. Pero y Claro, los pero- anotas que estaban... Pero imagínate que se están criando entre los arrozales. Claro que O la sea, que alimentación están en es la buena. marsal y la Claro. alimentación que tienen. Pues lo o sea, mismo que un conejo que come Hierba. por ahí, el hierba. conejo, zanahoria, ya ves tú. Y tiene que escarbar y todo. Ay, pobrecito mío. Que las zanahorias son enterradas, ¿eh? Bueno, o sea, que tiene que escarbar. El conejo tiene que saber mucho. De ahí que tenga los dientes más grandes, pues para que vaya picando. Ah, pero no escarban con las patas. Los conejos, no lo sé, es que nunca he sido conejo. Sé que es mi Pero signo. no dices que eres Sé- conejo. es mi aclárate, signo, pero nunca lo he sido. Aclárate, no te estás aclarando. Inés, Dime. resumen de lo que hemos vivido pasando por el meridiano hoy con la equinoterapia. Pues es una terapia que es muy, muy, muy rica, es muy nueva y nos puede ayudar sobre todo a las personas, por ejemplo, que también padecemos ansiedad. El tener un animal que nos ayude a focalizar nuestra atención siempre va a ser bueno para una persona que tiene la mente muy dispersa. Entonces, para las personas que han nacido con cualquier tipo de diversidad funcional, para personas que hayan sufrido un accidente, por ejemplo, un accidente de coche, un accidente de moto, lo que sea, para gente sobre todo también que ha sido muy deportista y que con los años no ha podido seguir haciendo mucho deporte, eso también iría muy bien. Sobre todo hay que entender que son animalitos, ¿no? Y que al final tienen esa parte de animalito. ¿Sería una forma de estar abusando del animal o de maltrato animal en este caso? Con los Yo animales, creo que tanto no. con los delfines que nombraste, como con los caballos ahora, como también con los perros que se utilizan para estos menesteres. Yo creo Es que una no, forma porque no. también de No se maltrato, ¿no? utilizan con fines No. puramente monetarios. Pero o sea, hay que yo no adiestrarlos los para quiero... ello también, ¿eh? Hay No, que pero adiestrarlos a ver, para ello. no todas las formas de adiestramiento son crueles. Claro. Quiero decir, tú puedes adiestrar un perro perfectamente a base de premios, no a base de castigos. Se Ajá, puede adiestrar, ajá, entonces no tiene por qué ser una forma de maltrato. No es una forma de maltrato en este caso. Siempre para ayudar. está esa parte como de conciencia, ¿no? De saber, un caballo obviamente lo tienes que adiestrar, pero lo puedes adiestrar con premios o lo puedes adiestrar con palizas. Pues con una paliza obviamente estás maltratando a Es ese más difícil, animal. Y es más difícil adiestrar. Además te digo una cosa, o sea, si tú maltratas a un animal te va a coger miedo y de poco te va a servir en una Claro. terapia, porque le va a Claro. tener miedo a la persona que se acerca. Claro. Y esos animales son enfocados a la salud, no son enfocados al dinero. Obviamente esas terapias también dan dinero, porque Es un son trabajo, novedosas, es un etcétera, tra- etcétera, Es un etcétera. trabajo. Pero un como aún se trabajo. están investigando, es un trabajo que lo que hacen es tenerlos como reyes. Es igual que los perritos que hablamos la otra semana o los delfines. No tienen ningún tipo de carga ni de presión social porque saben que si las sesiones tienen que durar 40 minutos, van a durar 35, Ujú. porque el animal tiene que descansar. Entonces, ese animal va a estar criado y va a estar alimentado y va a estar bien, porque es que lo necesitas, si no, tú no vas a poder hacer esa terapia. Y si tú los adiestras con el miedo, no vas a tener ningún animalito que te pueda ayudar a hacer ese tipo de terapias. Qué terapia más buena, ¿eh? La de los martes, pasando por Sí, el meridiano, Genial, para mí es una viviendo a terapia mares. estupenda. Es maravilloso que lleguen los martes. Bueno, pues nos vamos a ir porque este ya se está terminando. Ha pasado una hora. Ya pasó. Ya ¿no? ha Ya pasado ha una pasado hora. una hora, sí. Madre Lo mía. sentimos mucho, nos vamos. ¿Qué Vamos a razón cobrar tenía una hora este? solo. Con la relatividad del tiempo. Con lo cual, El tiempo vuela cuando te diviertes. nos vamos. Gracias, Mar.
De nada, Antonio. Gracias, Inés, De nada. porque ya teníamos ganas de tenerte. Sí. Y así nos vamos ya paseando por el Meridiano hasta el martes que viene. Buenas noches y feliz semana. Buenas noches. Buenas noches. ¡Ey! Se acerca ya